unos segunditos, ya regreso. ¿Qué pasaría ahora? Estos niños no entran. Profe, escríbale al profesor Leonardo para que publique eso en el grupo de WhatsApp. Listo ya, profe. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Listo, porque yo ya ni siquiera puedo entrar a esa otra reunión porque yo ya bloqueé eso. Voy a poner esa a grabar la clase para que no tengamos problemas. Listo, entonces, en cuanto a las propiedades de la vida, entonces decíamos que son todas las características que hacen que un ser vivo esté vivo, ¿listo? Entonces, ay, Dios mío, esperen un momentico. Listo. Entonces, son las características para que un ser vivo esté vivo. Entonces, vamos a copiar esta pregunta en el cuaderno y me la van a contestar ustedes. ¿Qué creen que hace que un ser vivo esté vivo? O que un ser tenga vida. Entonces, en 2 rengloncitos, copien la pregunta y la van a contestar. Dime. Dime, te escucho. Te escucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vayan llegando. Hasta ahora estamos empezando. No se preocupen, esa es la primera actividad. ¿Qué creen ustedes que hacen que un ser vivo esté vivo? ¿O qué características presentan los seres vivos? Ahí, 2 rengloncitos y listo. Profe, pero digamos características faciales o... ¿Cómo? Características faciales o... Características que tú crees que hacen algo que esté vivo. Un perro, un gato, una célula. ¿Qué características tiene que cumplir para que el ser vivo esté vivo? Las que ustedes crean. Una característica. En el cuaderno, amor, en el cuaderno. Y cierra el micrófono porque hay mucho ruido. Uy, sí. ¿Listo? ¿Ya tenemos las características que ustedes creen que hay? No, profe. Sí, profe. Rápido, rápido, necesitamos trabajar. No, profe, un poquito. Un minutico es lo que ustedes crean. Pueden nombrar 2, 3 características, lo que ustedes creen que hacen un ser vivo, vivo. Un ser vivo, que tenga vida. ¿Listo? No, profe. Listo, entonces yo Ya voy a casi. empezar. Porque es que tengo que ir, ya les digo qué es lo que van a ir haciendo ustedes y yo voy a ir explicando, así como hicimos ayer en religión. Yo voy explicando, ustedes van llenando su tabla. ¿Listo? Entonces tenemos que dibujar una tabla ahorita. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos a la siguiente. Entonces, señor. La tabla va a ser como la que hicimos ayer. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar con el concepto de que es una propiedad. Esto no es necesario que lo copien, yo voy a explicar, ¿listo? Entonces, ¿qué son las propiedades? Entonces, las propiedades son cualidades esenciales que tienen algo. Entonces, digamos acá estas tijeras que acabo de encontrar en mi escritorio. Entonces, mis tijeras tienen una parte plástica, tienen una parte metálica, tienen 2 orificios para poder yo meter mis deditos y poderlas manipular y que puedan cortar.
Entonces, las propiedades son esas cualidades que hacen que ese objeto sea ese objeto. En este caso, si hablamos de estas tijeras tendrían dos partes metálicas con filo que al rozar juntas permitirían cortar el papel u otro objeto. ¿Listo? Entonces, las propiedades son cualidades, ¿listo? O características que tiene algo, las características esenciales de ese algo. Entonces, esas características propias que tienen mis tijeras las diferencian de otra cosa, como por ejemplo un esfero. Entonces, las propiedades hacen que podamos diferenciar las cosas y las podamos comparar unas con otras. Entonces, esta yo puedo decir que es para recortar y esta es para escribir, ¿cierto? Entonces, cuando yo diferencio y comparo, si estoy hablando de propiedades o cualidades de los seres vivos, me permite diferenciarlos unos de otros y puedo decir cuáles se parecen unos a otros. Entonces, si ya pasamos esa definición de propiedad ya a los seres vivos, entonces tenemos que todos los seres vivos, si los comparamos, vamos a descubrir que tienen varias propiedades en común. O sea, de que todos los seres vivos las tienen que cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas 7 propiedades? Entonces, se las tienen que aprender. Primero, la organización interna, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la variación y la adaptación. Eso es lo que cumple todo ser vivo, ya sea desde un ser unicelular a un ser pluricelular como ustedes o nosotros los humanos, o una ballena, un elefante, un árbol, una planta. Todos vamos a estar compuestos por células y todos vamos a cumplir todas esas 7 propiedades, así seamos de una célula o de muchas células, ¿listo? Entonces, las propiedades que vamos a ver son 7, que es la organización interna, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la variación y la adaptación. ¿Listo? ¿Quedó claro cuál es el concepto de propiedad? Es una cualidad que tiene algo para que yo la pueda comparar y diferenciar con otra. ¿Listo? Entonces, así como cuando ustedes ven en matemáticas las propiedades de la suma. Entonces, que no importa el orden de los factores, no altera el resultado. Son propiedades de que siempre las van a cumplir las sumas, las propiedades de la resta, la propiedad de la división, de la multiplicación. Entonces, las propiedades son cualidades que siempre van a tener esos objetos, ¿listo? Entonces, si estamos hablando de seres vivos, son 7 propiedades, ¿listo? Y ahora sí, la actividad que van a hacer. Dejan la tabla abierta, hagan las columnas hacia abajo y a medida que vayamos viendo una por una, y yo las vaya explicando una por una, ustedes las van llenando en la tabla. No quiero ver tablas desorganizadas de que aquí un renglón, aquí 5 y aquí 2, y que queda esto así como un Tetris. ¿Se han jugado Tetris? No. Tenemos que poner el título acá, las características. Si aquí me gasto 10 renglones, entonces este también debe durar 10 renglones y este 10 renglones. Si me gasto un renglón, pues todas tienen que quedar del mismo tamaño, porque es que todavía me entregan tablas mal hechas y hemos estado trabajando eso desde inicio de año. ¿Listo? Entonces vayan copiando la parte de arriba de la tabla que se va a llamar propiedades de la vida. En la columna de la izquierda va a tener propiedad, o sea, aquí vamos a nombrar las propiedades. En la mitad dejen esa columna bien gorda, ¿listo? O sea, tomen su cuaderno. Este, digamos, es mi cuaderno. Tomen su cuaderno, no así la hoja vertical, sino la hoja horizontal. Entonces, la primera columna bien delgadita, la segunda ancha y la tercera delgadita también. ¿Listo? Para que tengan mayor espacio para escribir las características. ¿Sí queda entendido, chicos? Chicos. Sí, Sí, señora. Profe, ¿me Listo. puedo volver a explicar, profe? Por favor, lo de la tabla. Tenemos que transcribir la tabla en el cuaderno. Entonces vamos a empezar. Primero tienen que copiar solo estos 2 primeros renglones. La columna de propiedad angostica, la columna de características bien gordita y la de dibujo angostica, ¿listo? Y tienen que cerrarla de manera paralela, así, completa cuando acaben de escribir todo y llenar todo.
No quiero ver eso como Tetris, un renglón arriba, 3 hacia abajo, otra vez hacia arriba, porque así no se hace una tabla, ¿listo? Tiene que quedar bien diligenciada esa tabla, ¿listo? Y ya vamos a ir explicando uno por uno y ustedes van a ir escribiendo las características importantes de cada uno. Van en este orden, ¿listo? Las voy a explicar en este orden. Entonces, la primera que tenemos que hacer es sobre la organización interna, ¿listo? Y ustedes van a ir diligenciando esta columna, la de las características, y este dibujo lo pueden hacer esta tarde de tarea para dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces la primera propiedad de la vida o de los seres vivos es la organización interna. Entonces nosotros cuando vimos los niveles de organización estábamos hablando de esa organización interna. Entonces tiene que ver con el nivel de estructura y organización de la materia viva. Entonces tenemos que son estos niveles de organización que nosotros vimos tal cual en el primer trimestre. Nivel subatómico, entonces las partículas atómicas se unen, forman átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas o aparatos forman un organismo. ¿Listo? Y después de esta organización que habíamos visto nosotros en la clase, venían unos niveles de organización más grandes. Como el del organismo, después siguen las poblaciones, los ecosistemas, las comunidades, todo eso. ¿Listo? Entonces, todos los seres vivos, como estamos formados de materia viva, somos seres complejos que cumplimos con el ciclo vital. ¿Cuál es nuestro ciclo vital? Así sea una célula o nosotros o un animal o una planta, cumplimos con ese ciclo vital. ¿Qué es? Nacer, crecer, nutrirnos, relacionarnos, reproducirnos y de última nos morimos. Entonces todos los seres vivos, incluidas las células de nuestro cuerpo, nacen, crecen, se alimentan, se relacionan con las células que están al lado, se reproducen y después se mueren. ¿Listo? Y que todos los seres vivos actúan por sí mismos para lograr un propósito. Entonces todos tenemos una función dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces todos hacemos parte de este planeta, todos provenimos, necesitamos de los otros para poder subsistir. Por ejemplo, si no estuvieran las plantas, nosotros los animales no podríamos vivir porque necesitamos del oxígeno que ellas nos dan. ¿Listo? Acá no es necesario que en la tabla me transcriban todo esto, pero sí ideas principales. Entonces es el nivel de estructura y de organización de la materia viva. Tiene 7 niveles y los nombran. Cumplen el ciclo vital. O sea, las ideas principales. No es necesario que lo transcriban tal cual. ¿Listo? Profe, Dime. ¿tú me podrías hacer un favor? Señor. ¿Me podrías dejar tomarle una foto a la tabla, por favor? Ahí está la tabla. Muchas gracias, profe. Estamos hasta ahora en la primera. Son 7. ¿Alguna pregunta sobre esa primera propiedad que cumplimos todos los seres vivos, que tenemos una organización interna? ¿Hay alguna duda sobre esa? Siendo que esa era la más fácil porque esa la vimos el periodo pasado y ustedes hicieron un taller de esa, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Ah, bueno, esa es la más fácil. Esa es la más fácil de todas. ¿Listo? ¿Alguna duda de esta? Y desde chiquitos a ustedes les han enseñado que los seres vivos cumplimos con un ciclo vital. Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Y todas las células, todos nuestros sistemas, todos los seres vivos cumplimos con esa regla. Nacemos, crecemos,
para poder crecer nos tenemos que alimentar, tenemos que relacionarnos con los demás, nos reproducimos y chaolín del planeta y del cuerpo. ¿Listo? Si es una célula. Listo. Vamos para la segunda. Ay, vengan, me salgo un poquito porque me quedo como por fuera el dibujo y no se ve. Profe, Dime. o sea, de la primera, ¿qué le tenemos que sacar? Pues las ideas principales, las características de todo lo que yo dije y de todo lo que estaba escrito ahí. No lo tienen que transcribir tal cual, pueden poner las frases significativas, o sea que tenemos un ciclo vital, cuáles son los 7 niveles. Pantallazo? ¿Ese es? Y esa es. Pila, chicos, no se queden solo escuchándome, sino que tienen que trabajar. Tienen que trabajar en la clase. Listo, vamos para la segunda. Entonces, si yo la pido ya inmediatamente que me muestren, entonces no me van a mostrar nada porque están entretenidos. Listo, la segunda. La segunda propiedad de la vida o de los seres vivos es el metabolismo. ¿Qué quiere decir el metabolismo? Entonces, todos los seres vivos, como ya vimos en la anterior propiedad, estamos organizados por átomos y moléculas, ¿cierto? Entonces, todos esos átomos y esas moléculas que hacen parte de nuestro cuerpo y de nuestras células están en constante trabajo. ¿Y qué hacen ellas? Tienen unas reacciones químicas, ¿listo? Que ocurren dentro de las células. Entonces, todo lo que realiza la célula lo hace por medio de mensajes químicos y de reacciones químicas. Ella no le va a decir, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Me hace el favor y hace tal cosa? No, todo lo hace y se comunica a través de reacciones químicas, ¿listo? Entonces, tenemos que esas reacciones químicas que suceden en un cuerpo o en una célula son de dos tipos. Primero, una es de sintetizar. Entonces, ¿qué quiere sintetizar? Sintetizar es el anabolismo. Entonces, el anabolismo son la construcción de sustancias complejas a partir de otras más sencillas. Como por ejemplo, si yo voy a hacer una pizza, entonces yo tengo sustancias sencillas, ¿como cuáles? Tengo la harina, tengo aceite de oliva, tengo levadura, tengo agua, tengo queso, tengo jamón, tengo champiñones y tengo pollo, ¿sí? Entonces, dame un segundo. Deme un segundo. Ya, es que están pidiéndome el link de ingreso. Entonces, cuando yo tengo todos los ingredientes para hacer mi pizza, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a mezclar la harina con el agua, con el aceite, con la sal, con el ajo para poder hacer mi masa. Entonces ahí estoy sintetizando las cosas que tengo por separado y las voy a convertir en mi masa. Y aparte voy a tener el queso, el jamón, la salsa de tomate y todo lo otro. Y después de que yo amase mi masa, entonces voy a poner lo de encima. Entonces el queso, el jamón, el pollo, todo eso. Y va a quedar convertido en algo solo. ¿Listo? Entonces el anabolismo es coger cosas pequeñas y unirlas utilizando energía y construir algo más complejo. Entonces yo no puedo decir que tengo harina y tengo jamón, entonces ya tengo pizza. No, tendría dos ingredientes, ¿cierto? Entonces el anabolismo es construir, ¿listo? Es construir sustancias complejas a través de otras más sencillas. ¿Listo? Profe, Dime.
Estaba trabajando en el portátil y está todo loco y me aparece errores y apenas me estoy conectando desde el celular. Dale, Y, intenta, y cuando no hay se iba a problema. transmitir me aparecía un poco en negro y no podía ver bien la pantalla. No, no hay problema, yo estoy grabando. ¿Listo? Entonces, ese proceso de sintetizar se llama anabolismo y es coger cosas pequeñas y convertirlas en un todo. ¿Listo? Y por el contrario, hay uno que es al contrario. ¿Listo? Entonces, cuando hay anabolismo, cuando necesitamos construir cosas, cuando nosotros tenemos que crecer, porque nosotros originamos de una célula masculina, una célula femenina, que es el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? Entonces esas células, esas dos células que se forman, que se unen y forman una sola célula, tienen que empezar a hacer anabolismo para que esas células se puedan reproducir y puedan crecer, y a medida que va creciendo en el vientre, entonces se va formando un feto y ese feto va creciendo y va cambiando a medida que van transcurriendo los meses en la barriga de la mamá y queda convertido en un bebé, ¿cierto? Ese bebé cuando sale de la barriga continúa creciendo y ustedes son el vivo retrato de eso porque ustedes todavía están creciendo, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, las células tienen que hacer anabolismo. Ahora nos vamos a la contraria. La contraria se llama catabolismo. Y el catabolismo es degradar o romper o descomponer en partículas más pequeñas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hay catabolismo, por ejemplo, cuando yo me como un sándwich o ahorita yo acabo de almorzarme mi pollito. Entonces tenemos que está completo el pollo, pero el pollo se tiene que transformar en sustancias muy chiquititas para que a través del sistema digestivo se va a convertir en esas sustancias chiquiticas, para que entre al sistema, al intestino delgado y pueda ser absorbido y pueda llevarse en esos nutrientes convertidos en moléculas, o sea, cosas muy chiquititas y que van a nadar por toda la sangre, allá van nadando por toda la sangre y se van a meter en cada una de las células que la necesitan. Entonces ese pollo que yo me comí, va a ser destruido en partículas muy pequeñitas que son macromoléculas de aminoácidos, y esos aminoácidos van a llegar a las células para que las células lo utilicen de manera adecuada. Dime. ¿Profe me mostró de nuevo el mapa, el cuadro? Ay, Dios mío. Solo tienen que copiar la parte de arriba porque todas las vamos viendo por separado. Este pedacito nomás. ¿Listo? Entonces, ese metabolismo quiero que quede claro. Entonces, son todas las reacciones químicas que ocurren en las células de nuestro cuerpo y de cualquier ser vivo. ¿Listo? Y que se divide en dos. Anabolismo, que es sintetizar, o sea, construir y unir partes pequeñas. Y catabolismo es romperla en partes pequeñas. Una es contraria a la otra. Pero gracias a estos dos procesos, el de anabolismo y catabolismo, el de armar y el de destruir, es que nuestro cuerpo funciona adecuadamente. ¿Listo? Entonces, si yo necesito bajar de peso, necesito quemar grasa. Entonces, cuando voy a quemar grasa, estaré haciendo, y hago ejercicio para eso, estaré haciendo anabolismo o catabolismo. Catabolismo, profe. Catabolismo porque lo voy a destruir, lo quiero desaparecer. Pero si soy una persona que va al gimnasio todos los días y tengo que sacar músculo y como mucho huevo y como muchas proteínas, y para que crezcan mis músculos, entonces, ¿cuál estaría haciendo? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Anabolismo, ¿listo? Tengamos en cuenta que ambas son metabolismo, pero hay unas que son de construir y otras de destruir. Por ejemplo, yo ayer les contaba que tuve el accidente y que tengo rota mi rodilla, ¿cierto? Mi hueso, para recuperarse, estará haciendo procesos de anabolismo o de catabolismo.
Anabolismo. De anabolismo porque se Anabolismo. está reconstruyendo. Está formando un callo. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito que entiendan bien. Anabolismo, construir, y catabolismo, destruir. Grábense esas dos palabras, construir y destruir. ¿Listo? Y así todo el tiempo está funcionando nuestro cuerpo. Digamos, cuando respiramos. Cuando respiramos, entra oxígeno, utilizamos lo que nos comimos ahorita en el almuerzo y eso produce energía. Entonces, si produce energía, ¿estaremos haciendo anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Anabolismo. Catabolismo. Catabolismo. Anabolismo. Cuando respiramos es catabolismo porque libera energía. En anabolismo utiliza energía, la gasta. Como cuando yo hago ejercicio, estoy gastando energía y termino cansado. Y catabolismo es cuando libero energía. Entonces, cada vez que yo respiro, estoy liberando energía para que mi cuerpo tenga la energía para que yo pueda hablar, para que les pueda explicar, para que pueda ir a caminar, correr, estudiar, todas las acciones, ¿listo? Entonces, el proceso respiratorio es de catabolismo, ¿listo? Porque vamos a destruir una molécula compleja que es el azúcar que hay en nuestros alimentos, unida con el oxígeno y lo vamos a convertir en moléculas simples, ¿listo? Entonces, ¿ya esa ya quedó clara? ¿Súper clara, Clara? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Profe, señora. Entonces, vamos a... con la siguiente. ¿Cómo van? ¿Sí van llenando bien su cuadrito? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Listo, denme un segundo, yo miro acá a ver cuántos llegaron. Ahora sí ya hay más estudiantes. Me sirvió quitarles el link de allá. Pero hay alguien que no entró y, y estaba en la otra reunión. Bueno. Listo. Entonces vamos con la siguiente. La siguiente es la propiedad de la irritabilidad. ¿A qué les suena eso de irritable? ¿Todo así de mal genio? ¿Sí les suena la irritabilidad? Como que se le furia irrita la- el de... Como furia ¿el de qué? Intensamente, ¿sí? Entonces, pues sí tiene que ver Me más o suena menos. a que se le irrita la piel. Listo, entonces pónganle cuidado. Entonces la irritabilidad es la propiedad que tienen todos los seres vivos, todos la tenemos, de tener una capacidad de respuesta hacia los estímulos que vienen de afuera. Entonces, por ejemplo, ¿qué estímulos? La luz, ¿listo? O internos como el dolor, cuando nos duele la barriga, ¿listo? Nosotros sentimos allá como un retorcijón en la barriga, la luz. Si yo pego aquí un grito, entonces ustedes se asustan allá, ¿cierto? Entonces son estímulos que pueden ser visuales, auditivos, de sabor, de olor. Para eso tenemos nuestros 5 sentidos, ¿listo? Entonces, así ustedes, nosotros ya somos animales y tenemos nuestros 5 sentidos. Las plantas también los tienen, las células también tienen sus sentidos. Entonces, pueden responder a los estímulos de lo que sucede a su alrededor como de lo que sucede adentro. Entonces, la irritabilidad permite que los seres vivos se relacionen con el medio y puedan identificar si están en estado de peligro o no. Entonces, y reaccionar de acuerdo a ese estímulo. Entonces, digamos, yo voy al colegio, me voy al colegio a pie de aquí para allá, se me acercan 2 muchachos y me quieren robar. Mi cuerpo va a reaccionar de determinada manera que puede ser o salgo a correr porque tengo miedo o puedo enfrentarme a esa persona, ¿listo? Entonces hay diferentes tipos de reacciones. Hay reacciones positivas, hay reacciones negativas. Entonces hay reacciones de movimiento. Entonces, que si estoy corriendo riesgo, Profe. pues voy a salir corriendo, ¿cierto?
si estamos, por ejemplo, en un partido de fútbol allá, imagínense el año pasado, antes de que entráramos en pandemia, y que salía uno al descanso de primaria y era una sola nube de polvo. Cierren los ojos y acuérdense, porque yo desde aquí me acuerdo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Jugaban como 60 niños al mismo tiempo en la cancha. Habían 5 balones diferentes y lo chistoso es que cada grupo que estaba jugando con un balón reconocen el balón con el que estaban jugando. Además de que reconocen el balón con el que están jugando, reconocen la trayectoria que va a llevar ese balón. Reconocen a dónde están ubicados los compañeros de su equipo, no los de los otros equipos, porque hay 6 equipos de fútbol jugando al mismo tiempo y no sabemos cómo. Pueden medir la distancia, la velocidad con la que le van a pegar al balón. Y más encima están escuchando al vecino, a su amigo, oiga, pásemela. Entonces, si se dan cuenta, ahí están metidos todos nuestros sentidos en una simple relación de que estamos recordando jugando fútbol en el patio del colegio. Entonces son muchos estímulos los que estamos recibiendo al mismo tiempo y nuestro cuerpo es capaz de responder y tirarle al arco donde sí debe ser, hacerle el pase al amigo que sí debe ser. Dime. Profe, ¿será que se puede volver? Es que pues como se me había apagado el computador, se puede volver a dar una paso, solo tomar los pantallazos rápido y ya, porque Al ahorita final, toca la clase al final, sociales. al final, porfa. Porque es que ya me he devuelto mucho y me interrumpes y después se me olvida. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la situación en la que nosotros nos veamos involucrados, está nuestra irritabilidad pendiente de hacer las cosas bien y de podernos ubicar. Lo mismo, si un león va a cazar a una gacela, la gacela tiene que darse cuenta por medio de la vista y del oído de si algo se acerca y en el momento que empiece a perseguirla, de correr lo más rápido posible, pero no puede correr hacia el león porque se la come, sino hacia el otro lado. Entonces juega un montón de cosas a nuestro alrededor que hace que nosotros respondamos a todo ese tipo de estímulos. Entonces, si yo les hablo así, bajito en la clase, así como con pereza, entonces los voy a dormir en la clase, ¿cierto? En cambio, si yo les estoy hablando, los estoy estimulando, les estoy dando ejemplos, ustedes están más pendientes de la clase, ¿cierto? Entonces, esa propiedad de irritabilidad nos permite comunicarnos y dar respuesta a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, aquí en esta imagen, ustedes se dan cuenta de diferentes reacciones, por ejemplo, a la luz. Entonces, si yo me pongo una luz clarita en la noche, mi pupila va a estar pequeñita, pero si grande diré. Si no tengo mucha luz, la pupila se va a dilatar para poder observar mejor. Pero si yo alumbro mi ojo con una linterna, la pupila se va a volver chiquitica. ¿Listo? Así como los gaticos, de día tienen la pupila chiquita y de noche tienen la pupila grandotota. Las plantas también, algunas responden al estímulo de la luz, entonces sus hojas se van a dirigir hacia donde está la luz. Y un caso particular es el girasol, que él va a girar así de acuerdo a la posición en la que se encuentre el sol, por eso se llama girasol. Como por ejemplo también digamos las cucarachas entonces tienen un estímulo negativo, entonces se alejan de la luz. Una cucaracha usted nunca la va a ver ahí a plena luz, ellas tratan de estar como en la parte oscura, en donde no les dé la luz, porque la luz las irrita. Entonces no les gusta, entonces se alejan de ella. Y por ejemplo, cuando viajamos a tierra caliente y vemos las bombillas, en las bombillas siempre se acercan muchos insectos que les gusta la luz y por eso a veces vemos como montones de insectos allá volando alrededor de las lámparas. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre la irritabilidad? Esta característica que nos hace tan propia y que nos permite pues responder a cualquier tipo de situación, tanto interna como externa que se nos presente en nuestro cuerpo y en nuestras células.
¿Ahí hay alguna duda? Chicos. No, señora. ¿Me dan un segundo? Ay, Dios mío. Esperen un segundito. Copiar el vínculo. Tan, que dicen que todavía no han podido. Siguen las mismas 2 personas en esa reunión. Denme un segundo. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos. No, señora. No, señora. Listo. ¿Sí están llenando el cuadro? Sí, señora. Yo veré. Sí, La señora. otra es súper fácil. La otra es súper fácil, es el crecimiento. ¿Listo? Entonces, todos los seres vivos tenemos un proceso de crecimiento. ¿Qué es ese proceso de seguimiento? En el que aumenta de tamaño. ¿Listo? Se aumenta de tamaño hasta desarrollar cierta forma o fisiología propia o función. Acuérdense cuando vimos el periodo pasado lo de las ramas de la biología, que la fisiología es el funcionamiento y la anatomía es la forma, ¿listo? Entonces, todos los seres vivos pueden llegar hasta cierto tamaño respetando la forma, o sea, la forma del humano. No vamos a tener 4 brazos ni 10 piernas, nada de eso. Siempre se va a respetar la misma forma y va a tener su propia fisiología, es decir, su propio funcionamiento. ¿Listo? Entonces, tenemos algunas características que ese crecimiento puede llevarse a cabo durante toda la vida o puede darse por etapas. Entonces, ¿qué seres vivos crecen siempre y no paran de crecer? Por ejemplo, las plantas. Entonces, las plantas siempre están en constante crecimiento. Cuando la abuelita va y coge un piecito, del piecito se puede formar un árbol completo. ¿Listo? O de una semilla se puede formar un árbol completo y si tiene los nutrientes necesarios, ella va a seguir creciendo constantemente. Pero por el contrario, nosotros los animales tenemos un crecimiento que se da por etapas. Entonces tenemos la niñez, la niñez, la adolescencia y hasta ahí da el crecimiento. ¿Listo? Entonces tenemos etapas. El crecimiento se puede dar de diferentes maneras. Los seres vivos podemos crecer hacia arriba o hacia los lados, ¿listo? Entonces puede ser tanto longitudinal como en grosor y tenemos una característica propia, es que cuando las plantas, los animales y los seres vivos han alcanzado su máximo nivel de crecimiento, en ese momento se puede decir que su cuerpo ya está listo para poderse reproducir. ¿Listo? Entonces la planta no se va a reproducir cuando es una plántula, cuando es muy pequeña, recién salida del frijol, no. Tiene que haber un desarrollo de esa planta que llegue hasta cierto tamaño, que pueda ya producir flores y frutos. Estas flores puedan ser fecundadas y den frutos, pero y nosotros también, un bebé no puede quedar embarazado. Entonces tenemos esas partes de que cuando alcanzamos nuestro determinado tamaño, nuestro determinado crecimiento, en ese momento ya nuestro cuerpo estaría preparado para poderse reproducir. ¿Listo? Entonces todos los seres vivos, así sean las células, cuando veíamos cómo crecían las células, ¿sí se acuerdan que se preparaban para reproducirse? Que Sí, yo les señora. explicaba.
Entonces que ella tenía que crecer bien bonita y hasta cierto tamaño para poder tomar la decisión de dividirse en dos. ¿Listo? ¿Me permiten? Miramos a ver si puedo ingresar esta niña. Allá entró alguien más. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? La siguiente es la reproducción. Entonces esa sí todos la conocemos, en primaria ustedes la han visto. Entonces esa es una característica propia que hace a los seres vivos. Nosotros los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos, tanto nuestras células para que podamos crecer, como a nivel pluricelular somos capaces de reproducirnos. ¿Listo? Esta función es muy importante porque hace que se conserven las especies a medida de que pasa el tiempo. Entonces, si una especie se deja de reproducir, entonces esa especie se va a poner en vía de extinción y van a desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Listo? Entonces, con esta propiedad tenemos la capacidad de procrear y tener descendencia y así darle continuidad a la vida. Tenemos que la reproducción puede ser de dos tipos. La reproducción sexual es la que se da en organismos que tienen los sexos separados y diferenciados, como en nosotros, masculino y femenino. Aquí vemos un lorito y una lorita. Entonces hay macho, hay hembra, la gallina y el gallo, el pavo real y la pava, el león y la leona, el elefante y la elefanta, todo eso. Entonces tenemos que esos organismos con sexos separados portan los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El espermatozoide y el óvulo, ¿listo? Entonces la mayoría de los animales y las plantas, que somos de muchas células, tenemos este tipo de reproducción. Entonces todas las plantas que tengan flores, ¿sí han visto? Todas las que tengan flores se reproducen sexualmente. ¿Listo? Y tienen los gametos. ¿Listo? Entonces, esos dos gametos cuando se unen, o sea, el óvulo y el espermatozoide se unen, forman un cigoto y ese cigoto se empieza a dividir muchas veces y entonces ya forma el nuevo organismo o el bebé o lo que queramos. ¿Listo? El momento de la unión tanto del óvulo con el espermatozoide se va a llamar fecundación, ¿listo? Y en ese momento va a quedar involucradas las características de mamá con las características de papá. Por eso es que nosotros somos un lindo revuelto de nuestros papás y nos forman a nosotros. Entonces puede que yo tenga más características de mi mamá o de mi papá, pero tengo la información hereditaria de mis dos papás. ¿Listo? Y esa información va a ser pasada a la siguiente generación, que va a ser mezclada con otro papá y conmigo, y entonces se va a revolver nuevamente esa información hereditaria. Y tenemos reproducción asexual cuando solo hay un individuo que se va a reproducir. Entonces eso lo vimos también el periodo pasado, que la célula se podía reproducir por esporulación, que es cuando se forman muchas células adentro. ¿Sí se acuerdan que yo les dibujé? Que se forman muchas células adentro y después explota y ¡frum! Salen a volar, ¿cierto? Y cada una de esas pepitas que salió a volar forma un nuevo individuo. La gemación, que es cuando yo les decía que aquí le salió un chichón a Claudia en el hombro y ese chichón va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cuando llega a determinado tamaño, entonces ese chichón ya no es un chichón, sino es una Claudia miniatura. Y esa Claudia miniatura, ¡tum!, se va a caer al piso y va a empezar a crecer y va a formar una Claudia igual a mí. Y bipartición es como si yo me partiera en dos. ¿Listo? Eso sí se acuerdan, ¿sí? ¿Queda entendido, chicos? Sí, señora. 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 ¿Y todo? Uy.
Listo. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Sí, señora. Pero, profe, unos 5 minutos. ¿Van colgados? Sí, Por Dios. que yo no escribo rápido. Tienen que empezar a escribir rápido porque ya en el colegio es otra cosa. Y recuerden que no deben copiarlo absolutamente todo al pie de la letra. Van sacando las características de cada uno. Profe, Dime, es que se me reinició el computador. ¿qué necesitas? No sé qué están haciendo. ¿Lo mismo? Ya voy a hacer la quinta. Oh, no. Yo comparto el video ahorita. Más tarde. Dale, profe, muchas gracias. Ya vamos en la quinta y yo no me puedo devolver. Ahorita les dejo es la presentación para que la puedan, o si quieren se la subo allá en el Edmodo. ¿Listo? Pasamos a la sexta. La sexta es la variación y tiene que ver mucho con la anterior, con la reproducción, porque de ahí viene esa parte de la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque la variación es la diferencia entre los seres vivos. Lo que hace que haya variabilidad de especies. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa variabilidad de especies? Es que un miembro de una especie se va a diferenciar de la otra, como nosotros. Aquí todos somos diferentes. Somos humanos, pero cada uno tenemos nuestras propias características que hace que unos sean altos, otros bajitos, unos ojiverdes, otros ojioscuros, unos de cabello oscuro, unos de cabello largo, unos flacos, unos gorditos. Cada uno tenemos nuestras características propias. ¿Listo? Que nos hace diferenciar de los demás. Entonces, esa variabilidad de las especies se da cuando el ADN se mezcla con el ADN de otra pareja. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los indígenas se parecen tanto entre ellos? ¿Alguno me puede decir? Usted va a una comunidad indígena y todos los ve igualitos. Porque si los padres son casi que iguales, entonces los hijos van a salir casi que iguales a ellos y así. Entonces, digamos, ellos tienen 2 hijos, esos dos hijos se reproducen, crean otros 2 hijos y así. Exactamente, Pues todo porque se degenera el ADN, la información hereditaria. Entonces lo voy a explicar, lo que tú dijiste lo voy a volver a explicar. Entonces resulta que en las comunidades indígenas, como están allá metiditos en ese lugar y en ese espacio, entonces esas personas no tienen otras personas con que relacionarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay 3 familias diferentes y entre ellas se reproducen constantemente. Entonces, mi hija con la de allá, con el de allá, el de acá y el de acá. Entonces, entre primos más me arrimo y entonces no hay variabilidad de esa información hereditaria y ocurren muchas mutaciones. Entonces, mutaciones como qué? Como enfermedades hereditarias que se van acentuando aún más porque como no hay espacio a que se reproduzca ese ADN, a que produzca nuevas variabilidades, pues no se va a mejorar la especie, sino se va a empeorar porque se van a acentuar esas características que no son deseables. En cambio, si una persona se reproduce con una persona de otro extremo, ni siquiera de la misma ciudad, sino de por allá bien lejos, va a haber mayor variabilidad genética y ese niño va a tener unas mejores características genéticas que expresar. Entonces, digamos, si usted se reproduce con una persona por allá del exterior, pues muchísimo mejor porque el ADN de él es totalmente diferente al ADN de las personas comunes acá en Colombia. Entonces va a permitir que haya una variación hereditaria
y varíen las características y se expresen de mejor manera esas características. ¿Listo? Entonces, eso es el problema de que entre primos más me arrimo y toda esa situación, de que no hay flujo de esa información hereditaria y se sigue concentrando y se sigue concentrando. Entonces, digamos acá, este ejemplo de estos pajaritos es una misma especie de pajaritos, se llaman los pinzones de Darwin. ¿Sí se acuerdan de Darwin que leyeron antes de salir a vacaciones? Que escribió el libro de la evolución. Sí, profe. Listo. Entonces Darwin fue a estudiar a unas islas aquí cerca a Ecuador, las Islas Galápagos, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que en las Islas Galápagos hay diferentes tipos de plantas y de sustratos que hacen que esta especie, como están repartidas en las diferentes islas, hayan tenido una adaptación diferente. Entonces, hay plantas de frutos blandos o de frutos duros. Entonces, si se dan cuenta del cambio del pico, si se dan cuenta, este sería para comer frutos duros y este para frutos blandos, este para comer del polen de las plantas como el colibrí. Entonces, esta es la misma especie, pero a medida de que fue habitando las diferentes partes de las islas, fueron modificando sus hábitos y esos hábitos fueron heredados a sus descendientes y por eso podemos identificar esta variedad de los pinzones en cuanto al pico, porque depende de la isla, de la parte de la isla y del tipo de alimento que se alimenta. Entonces, este tipo de modificaciones y de adaptaciones permite también que el ADN varíe y estas ya no sean especies, sino sean subespecies, porque todas son pinzones, como nosotros, todos somos humanos, pero nos parecemos, ¿listo? Pero tenemos diferentes características, unos son vegetarianos, otros son recarnívoros y otros comen de todito, ¿listo? Entonces, a medida de que vaya pasando los años, en mucho tiempo, esto no pasa de un día para otro. Esto tardó miles de años en modificarse en esos picos para poderse alimentar de eso y que esa característica fuera heredada pues a sus nuevas generaciones. ¿Listo? Entonces esas adaptaciones duran muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces vamos siguiendo. Tranquilos que yo les subo ahorita la presentación de Edmodo, ¿listo? Es esta que estamos trabajando. Y la última es la adaptación. Entonces la adaptación es parecido a lo que estaba diciendo yo ahorita. En la anterior tienen que ver, las tres últimas tienen que ver, ¿sí vieron? Reproducción con variación y evolución y esta que es la adaptación. Entonces la adaptación es cuando nosotros los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos a las condiciones que se dan en el medio ambiente. Entonces nosotros los humanos podemos adaptarnos tanto al calor, cuando vamos a tierra caliente simplemente nos ponemos pantaloneta y camiseta y nos aplicamos bloqueador solar y sale. Nuestro cuerpo empieza a sudar más y de esa manera regula el calor de nuestro cuerpo. O sea, el hecho de que sudemos, ese proceso de sudar ayuda a que baje la temperatura del cuerpo, ¿listo? En cambio, cuando nosotros vamos a tierra fría, también nos podemos adaptar fácilmente, ¿listo? Lo mismo pasa con los seres vivos. No, los seres vivos se pueden adaptar tanto al frío como al calor y tienen unos rangos de tolerancia. Digamos, hay seres vivos que solo pueden vivir en determinadas temperaturas, pero se pueden mover dentro de ese rango. Entonces, digamos, como por ejemplo, los osos grizzly. El oso grizzly, ¿sí lo han visto? Que son los que hibernan. No, Los señora. osos grizzly de Estados Unidos, el oso yogi.
Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos comen muchísimo cuando están en primavera, cuando ya empiezan a florecer las plantas, y en verano ellos comen muchísimo pescado y entonces suben muchísimo de peso. Entonces forman una capa de grasa de más de 30 centímetros y se alimentan muy bien y aparte tienen su pelaje grueso adaptado a ese frío. Cuando ya llega el invierno, ellos se meten en una cueva y se acuestan a dormir todos esos meses. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo deja de funcionar. Se llama hibernación, Hibernación. profe. ¿Y la hibernación o hibernar? Entonces, ahí el osito no está haciendo nada, simplemente está durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sigue respirando y su cuerpo sigue funcionando, pero limita el uso de energía. Entonces, para utilizar esa energía que hace, comienza a degradar esa capa de grasa que le salió de comer tanto pescado, ¿listo? Entonces, todos tienen diferentes tipos de adaptación, tanto a la temperatura, a la humedad, a la presión. Digamos, hay seres vivos que están adaptados a la salinidad, ¿cierto? Hay peces que viven en el agua salada y hay peces que viven en el agua dulce. Hay unos que pueden pasar del agua dulce a la salada y de la salada al agua dulce, pero son muy poquitos. Pero hay individuos que pueden estar en la mitad y se pueden mover para ambos lados. Entonces son los seres vivos que están, los manglares, los estuarios, que esa agua es revuelta entre agua dulce y agua del mar. Entonces hay animales como determinados cocodrilos, que los cocodrilos por lo general nosotros los vemos en el agua dulce, ¿cierto? En los ríos los vemos, pero es raro ver un cocodrilo en el mar, pero hay unos que sí tienen la capacidad de soportar esa agua salada y se meten a la área costera, ¿listo? Y a la parte salobre, o sea, la que está mezclada con agua dulce y agua salada, ¿listo? Y lo mismo pasa con algunos peces, pero no todos tienen la capacidad. Digamos, el delfín del río, el delfín del río, el delfín rosado, ¿cierto? El delfín rosado se supone que solo está en el Amazonas, pero eso es mentira. Ustedes van al llano y allá también lo encuentran en el río Meta y en el Orinoco, que se llama la tonina. Entonces, ese tipo de delfín se adaptó, todos los delfines son de agua salada, pero esa especie se adaptó a vivir en agua dulce. ¿Listo? Entonces, tenemos que a largo plazo todos tenemos la capacidad de adaptarnos a las condiciones del medio. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Sí, señora. Sí, señor. ¿Listo? ¿Cómo va el cuadro? Yo Bien. ya acabé, profe. Me faltan los dibujos. Porque yo ya acabé. Listo. ¿Listo? Entonces, tenemos media hora, entonces me voy a devolver 5 minutos a cada diapositiva, ¿listo? Denme un momentico, les dejo de compartir. Ahí, porque algunos llegaron tarde, entonces ya les vuelvo a compartir. Para que sigan trabajando, ¿listo? Listo, ¿ya están viendo esa? Sí, profe. ¿Sí quedaron viendo la presentación? Listo, me devolví a la primera, a la... Pantalla. ¿Sí? ¿No estoy compartiendo? ¿Se salió? Profe, no está compartiendo. Dame un segundo, se salió. Ay, Dios mío. Ya voy otra vez. Listo. ¿Ahí? ¿Ahora sí la están viendo? Sí, profe. Listo, ahí está la tabla. La dejo un minuto para que la miren.
Y mientras tanto yo voy a ir cuadrando la asistencia. ¿Listo? Que ahí ustedes ya la siguen viendo. Mami, vea cuántas son. 7. Son 7, 7 creo. tablas. No, 7 tablas, no. Una tabla de 7 huecos hacia abajo. 7 hileras. 7 filas. Profe, Dime. disculpe, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Que yo entré tarde a la clase. Ahí Soy su piña. empezamos. Esa es la tabla que tienes que llenar con toda la información que se dio en la clase. Por eso no la vi, porque entré tarde. Acabo de ponerla. Se está publicando. ¿No estoy publicando la pantalla? Sí. Profe, si la estás buscando. Por eso es esa. Esa es la tabla y ya voy a ir poniendo otra vez las diapositivas para que tú tomes pantallazo. ¿Listo? Gracias. Listo, voy a cambiar de diapositiva. Listo, esta es la primera. ¿Listo? Cambio de diapositiva. Sí, profe.
Listo, denme un segundo. Listo. Profe, 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 profe. Profe, Si sabes que solo tiene la cámara apagada. ahí todavía está la profe en clase. Sí, todavía está. Ah, madre, porque necesito verlo. Se bloqueó. Ay, ya cambió. Ya cambió, ahora sí. Profe, pero igual no se ve. No se ve ahí, yo veo que se está publicando. Sí, profe, pero no, solo se ven sus iniciales. Sí, profe. ¿Ya? Todavía no. ¿Ya? No, señora. No, profe. Ya lo vuelvo a poner. Ya listo, ya, profe. Ahí ya. sí, ahí sí. Ay, lo acabo de quitar. No, No, profe, ahí se pues, ve, ahí se yo ve. ya veo. Sí, ahí se ve. Se ve. No, miren, yo me muevo y no se mueve la imagen. Ah, ya. Listo, ya ahora sí. Sí, señora. Listo. Se está bloqueando.
Mm. ¿Sí se está viendo la pantalla o no? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe, pero es que se le ve la de la de PowerPoint, la que está en PowerPoint. Sí, la diapositiva. Listo. Lina María Rojas está. Sí, señora. Listo. Presente, por favor, me contestan. Bueno, presente. Ay, dame un segundo, que no me quiere coger. Listo. Diana Marixa Morales. Diana. Karen Dayana Peña. Karen Peña. Presente. Listo. Samuel Peña. Aaron. Presente, profe. Listo. Linda Sánchez. Linda Sánchez. Linda Sánchez a las 3. Juan David Pisa. Presente. ¿Quién me contestó? Yo, Juan David Pisa. Es que no. ¿Y Linda también? ¿O Diana? Sí, señora. Sí, señora, ¿cuál de Linda las dos? Stephanie. Linda, ah, bueno. María Paula Linda Monroy. Stephanie. Profe, ya terminé. María Paula. Presente. Listo. César David. Presente, profe. Listo. Angie Vanessa. El profe hace de compartir las diapositivas. Angie Vanessa presente. Listo, dame un segundo. Presente. Sara Valentina. Sara Valentina Cortés. Mariana Páez. Presente, profesora. Andrés Felipe Riaño. Andrés. Presente, profe. Es que no se lo puedo decir rápido porque mi computador es bien lento. Bueno, Isabel. Isabel Sofía. Sofía. Eileen Torres. Presente. Tomás Quintero. Profe, Dime. Isabel Sofía Espinal. Presente. Isabel Sofía, listo. ¿Quién más estaba hablando? Yo, profe. ¿Quién es yo? Tomás. Tomás, listo. Joan Steven Velázquez. Profe, ¿en qué grado va? A presente. No, estoy aquí en desorden. Presente, profe. Me acabo de llamar. Listo. María Fernanda Suárez. Presente. Daniel Velasco. Presente. Listo. Santiago Quintero. Santiago. Presente, profe. Listo. ¿Y quién entró con Jessica Contreras?
que no la conozco. Profe, soy yo, Jesús Piña, que entré con el teléfono de mi mamá. Ah, listo. Ya anoto aquí, dame un segundo. Jessica Contreras es Jesús Piña. Listo. Y Sara Valentina Cortés no me ha contestado ni Diana Marixa Morales. Presente, profe, es que se me fue el internet y no escuché. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las Diana. dos? Diana, listo. Y Sara Valentina Cortés. Bueno, voy a ir corriendo a la siguiente diapositiva. Ya puede llamar a lista. Sí, pues como estaba descargando la lista y todo mi computador también está más lento últimamente. Profe, Dime. Dime, te ¿puedes escucho. volver a compartir las diapositivas? Si llevo dejando las 5 minutos cada uno. Dame un segundo. Profe, una pregunta. Más me lo quita. Profe, tú no estás compartiendo pantalla. Profe, disculpe, pero ¿para cuándo son un poco antes de la tarea esta que está explicando aquí, profe? Dime. ¿Y para cuándo es la tarea que está explicando? Para hoy. Ok, muchas gracias. Ok, por eso les estoy dando tiempo para que puedan irla utilizando otra vez. Y estoy de Profe, porque una yo expliqué pregunta. hace rato. Dime. ¿Por dónde entregamos el cuadro? En Edmodo. ¿Tú publicas algo ahí? Dime. ¿Tú publicas la tarea ahí? Para Sí. entregar Yo ahí. escribo ahí, por favor, subir la actividad de clase del día hoy, 15 de julio. Y ustedes suben su tabla y ya. La respuesta a la primera pregunta y la tabla. Ok, profe. Ya terminé. Profe, Profe, disculpe, pero yo subí la tarea de nutrición hoy y no la subí por modo porque no me daba la opción, la subí por el correo. Ah, ya ahorita la abro otro ratico, porque es que estaba era hasta el mediodía habilitada, por eso no te deja entregarla. profe, Gracias. Dime, profe, ¿puede volver a compartir? ¿no estoy compartiendo? No, profe, Dios mío. me quedé en la Yo- 3. Ahí, No, profe. No, sí, ya. Profe, ¿te puedes ya. devolver a la 4? ¿Para tomar pantallazo de la 4? Ya, y ya está. No, profe, está a la 5. No, Sí, espérate que profe, mientras que te llega no, a ti la ya. información. Mientras te llega el internet. Listo, ya me llegó. Ahora sí, ya la quinta, profe.
Profe, ya las 6. Ya. Listo, porque nos quedan 10 minutos de clase y toca hacer la otra actividad. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tenemos que hacer los dibujos? El que ustedes quieran que represente eso, no tienen que ser exactamente los de ahí. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Ya puedo quitar las 6 para poner las 7? Listo, las 7. La siguiente diapositiva la vamos a contestar entre todos, ¿listo? Pero necesito que lo dejen escrito en su cuaderno. ¿Listo? ¿Qué es la actividad de cierre? O sea, lo que me tienen que enviar al Edmodo es la respuesta de la primera pregunta de la clase, antes de empezar a explicar, la tabla y estas preguntas que vamos a hacer ahorita, estas afirmaciones. Ustedes solo van a escribir las letras de la A a la G y van a escribir qué propiedad corresponde. No tienen que copiar todo el renglón, ¿listo? Solo me van a escribir A, B, C, D, E, F, G y enfrente van a escribir a qué propiedad corresponde, ¿listo? A ver si aprendimos algo. ¿Listo? Ya la pongo en grande. ¿Listo? Entonces esta es la actividad de cierre. Entonces tenemos estas oraciones y en estas oraciones debemos indicar en cada caso a qué propiedad de los seres vivos hace referencia. ¿Listo? Son como Profe, ejemplos. o sea, ponemos... Profe, Ustedes solo pongan ahí tercer punto. ¿Y qué? Y simplemente van a escribir las letras A, B, C, D, E, F, G en su cuaderno de arriba hacia abajo y van a escribir el nombre de la propiedad que corresponde. Hay 7, si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 propiedades. Están en desorden. Entonces debemos adivinar a qué hace referencia, a cuál propiedad hace referencia cada una de estas frases. ¿Listo? Entonces la primera dice, ¿sí quedó claro? ¿No me contestaron? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿ya todos listos? ¿En sus marcas arrancamos? ¿Ya todos con las letras hacia abajo? A, B, C, D, E, F, G. Sí, señora. ¿Listo? Y solo vamos a colocar el nombre de la propiedad. Listo, la primera dice, la A. Los seres vivos tienen descendientes similares a los padres. ¿A qué propiedad de los seres vivos hace referencia esa característica? Los seres vivos tienen descendientes similares a los padres. ¿Cuál será? Reproducción. Muy bien. Espero hayan copiado todos porque yo no voy a repetir. Profe, Dime. su pantalla se ve negra. Yo no la puedo ver. Estoy publicando. Pero no Ya se ve. vuelvo. La veo. De pronto es que está mal el internet de la casa de él y no se le ve. Ya, profe, vuelvo. dejaste de compartir pantalla. Ya publiqué otra vez pantalla. Sí, ahí sí se ve, gracias. ¿Listo? La A, entonces, ¿a qué propiedad hace referencia? Reproducción. Listo. Ahora vamos por la B. No, profe, todavía no la veo. Pero yo las estoy leyendo, entonces tú solo pon la letra y vas escribiendo la respuesta. Bueno, ¿Listo? Porque es que ya dejé de publicar y volví a publicar y no. La B es la siguiente. Hay organismos unicelulares y otros pluricelulares. Hay organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Qué propiedad de la vida hace referencia a eso?
Metabolismo. No, ¿Animal? no. Son las 7 Vegetal. propiedades que vimos hoy. Adaptación, profe. No. Organización interna. Organización interna, muy bien. Ya la dijeron, ya tienen la respuesta. ¿Listo? Vamos por la C. La C. El sol castiga durante muchos días en verano las plantas de una plaza de mercado. ¿A qué hace referencia? Irritable. Adaptación. Irritabilidad, profe. No. Profe, adaptación. Adaptación, muy bien. Listo, vamos por la D. Como resultado de la fotosíntesis, los organismos autótrofos liberan oxígeno, o sea, lo botan hacia afuera, para que la mayoría de los seres vivos lo utilicen en el proceso de la respiración celular. ¿Esa cuál será? Metabolismo, profe. Metabolismo. Metabolismo, muy bien. Uy, estuvieron pilas en la clase, me gusta. La E. Cuando estabas por cruzar la calle, te sorprende un violento bocinazo. El bocinazo es el pito. ¡Pip! Un pito. ¿Cuál es esa? Irritación. Irritabilidad. Muy bien. Sí están en la juega, mis enanos. Muy bien. Listo. La siguiente, la F. Cuando pongo a germinar un frijol como experimento que me dejaron en el colegio. Crecimiento, profe. Crecimiento, muy bien. Y la última, la G. ¿Sí ven que esto era rapidito? La G. En el ADN están contenidas nuestras características y nos hacen diferente a los demás. Variación. Variabilidad. Variabilidad. Listo, eso era todo, chicos. Muy bien. Variación. Variabilidad. Listo, entonces la repetimos a toda. Reproducción, organización interna, adaptación, metabolismo, irritabilidad, crecimiento y variabilidad. Listo, chicos. Un placer haber estado hoy con ustedes. Profe, una pregunta, le iba a preguntar que si